Hola, en esta oportunidad quiero comentar con ustedes acerca de la teoría de la probabilidad. Voy a recomendar algunos libros y voy a hacer algunos comentarios alrededor de la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es un tópico complicado porque a diferencia del cálculo tensorial es algo que involucra a nuestro conocimiento y nuestro conocimiento de las cosas siempre es algo filosófico, si es un tópico filosófico, es una discusión filosófica, porque nos lleva a preguntarnos en sí, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué entendemos por conocimiento? La teoría de la probabilidad es, por lo tanto, una teoría que involucra poderosas discusiones filosóficas, así como poderosas discusiones matemáticas. Las discusiones filosóficas van a estar alrededor de su significado, porque esa es la labor de la filosofía, buscar el significado de nuestras perplejidades. Entonces, ahí iremos comentando en los lugares adecuados cuando presente los libros que voy a recomendar en esta ocasión. Iremos comentando algunos elementos básicos de esas teorías filosóficas de la probabilidad, aunque los libros que presentaré tienen por fin establecer una teoría matemática de probabilidades lo más general posible. Ciertamente, hay una interpretación de la probabilidad que la relaciona con nuestro conocimiento, no está de más tratar de explicar qué se entiende por conocimiento. Por conocimiento vamos a entender, para ser precisos, tres condiciones para decir que alguien sabe algo. Vamos a poner un ejemplo para evitar las abstracciones. Voy a considerar que yo soy el sujeto del conocimiento, el sujeto que busca el conocimiento, y que la proposición cuyo conocimiento según eso yo tengo es el sol es rojo. Entonces, la primera condición para que yo tenga conocimiento es yo creo que el sol es rojo. La primera condición es la creencia en la proposición el sol es rojo. La segunda condición es que tenga buenas razones para creer que el sol es rojo. Y la tercera condición es que el sol sea efectivamente rojo. Las dos primeras condiciones, como se ve, remiten a mí, al sujeto. Remiten a un sujeto pensante, a un sujeto cognoscitivo, a un sujeto que quiere conocer. Para conocer primero tiene una creencia. Cree que el sol es rojo. Después tiene buenas razones para creer que el sol es rojo. Cuando ya tenemos esas dos condiciones, podemos llamarle a esta situación la situación conjetural. Ya tenemos una conjetura. Una conjetura es una proposición en la que creemos y tenemos buenas razones para creer. Eso generalmente es lo que hacen los científicos. Enuncian proposiciones cuando ya creen en ellas y tienen buenas razones para creer en ellas. Sin importar el orden, a veces pueden empezar creyendo en algo sin tener muy buenas razones. Después descartan esa conjetura cuando, pues, por algún método u otro descubren que, pues, no era así. Pero en principio pueden comenzar creyendo lo que quieran, es una cuestión conjetural. Creemos, luego ofrecemos buenas razones para justificar esa creencia. Y al final buscamos la manera de demostrar que eso es verdad. Esas son las tres condiciones para decir que tenemos conocimiento. Generalmente nos vamos a quedar en las dos primeras y todo lo que decimos que es conocimiento no pasan de ser conjeturas bien corroboradas. Bueno, excepto los hegelianos y los marxistas, ellos no hacen conjeturas, ellos llegan a la verdad porque el mundo está en su mente. Bueno, pero olvidémoslos por el momento, no queremos hablar de eso. Aunque tendría mucho que ver, ¿cómo interpretarían la probabilidad los hegelianos? Que para ellos, pues todo está ciertamente determinado en el espíritu. Pero bueno, olvidémoslo, no caigamos en esa tentación. Bien, vamos a empezar pues a discutir los libros que quiero recomendar y voy a empezar con uno muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo. Es el Fundamentos de la Teoría de la Probabilidad de Andrei Kolmogorov, publicado en 1933 en su versión alemana. Esta es la traducción al inglés, es ya una traducción de 1964, me parece. De 1950, es la primera edición en inglés. Esta es la edición del 56. En ella, Kolmogorov va a tener por objetivo establecer los principios axiomáticos. Va a querer establecer una serie de axiomas para poder deducir de esos axiomas todo el conjunto de teoremas
que ya se conocían en ese momento sobre la teoría de la probabilidad. Los fundamentos, en las matemáticas, los fundamentos suelen venir después de que ya se tienen los resultados. En las matemáticas sí se puede construir la casa desde el techo hacia los cimientos. En la realidad no, en la realidad necesitamos primero los cimientos y después la casa, o quizá necesitemos cambiar de metáfora y ya no hablar de fundamentos, porque los fundamentos de las matemáticas casi siempre son a posteriori. Es decir, ya se conocían muchos resultados de las matemáticas cuando Kolmogorov establece su conjunto de axiomas. Y esos axiomas tienen por fin obtenerlos. Un buen libro donde se puede ver la riqueza de la tradición rusa en las matemáticas es este libro, Introducción a la teoría de las probabilidades, de Uspensky. A mí me parece que es un buen libro, aunque no utiliza todo el tinglado de teoría de conjuntos que ya se utiliza hoy día, sí se encuentra en él todos los resultados que se deben de obtener de cualquier teoría axiomática que va a utilizar teoría de la medida y todo eso. Se deben de poder obtener todos estos resultados y se supone que muchos más. Se axiomatiza para poder ir más allá de lo que ya se tiene. Lo interesante de este libro es que introduce los métodos de la variable compleja. Generalmente en los libros de texto elementales, incluso en los que supuestamente son avanzados de mecánica estadística, rara vez se introducen los métodos de la variable compleja. Y en la mecánica estadística, los métodos de la variable compleja se utilizan mucho cuando se utiliza el método de Darwin-Fuller para calcular las funciones de partición. Bien, pues el método de la variable compleja, la famosa integral de Cauchy, nos la enseña ya Uspensky en este libro del 35, en un libro del 35, Introducción a la probabilidad matemática. Pero volvamos a Kolmogorov. Kolmogorov, en este libro que les comento, Fundamentos de la teoría de la probabilidad, donde ya nos va a dar los fundamentos de la casa que ya tiene techo. Ya tiene como 3 o 4 pisos, pero apenas va a sentar los fundamentos de los cuales se va a obtener todo lo que ya se tiene de manera rigurosa. Ya sabemos, el rigor, para eso es el rigor. Pero el rigor es vacío si únicamente se obtiene lo que ya se tiene. El rigor debe de llevarnos más allá, debe de ser general. El formalismo de Kolmogorov adolece de un defecto que vio Karl Popper. Karl Popper. Yo sé que a muchos se les hace difícil creer que Karl Popper sea una buena recomendación para aprender teoría de las probabilidades. Quizás sea una recomendación para quienes ya saben teoría de las probabilidades. Como lo dije, la metáfora quizá esté siempre mal, decir que hay fundamentos. En las matemáticas se empieza a construir desde el techo. Se empieza con los resultados y ya después se establecen los fundamentos a ver si se puede construir una mejor casa. Bien, lo que vio Popper en la teoría de la probabilidad de Kolmogorov, y voy a reiterar esa teoría de la probabilidad, miren, modernamente se le da, o en cualquier libro de teoría de la probabilidad, o al menos los que se dan después de la segunda mitad del siglo XX, después de que Kolmogorov utiliza o funda aquí la probabilidad axiomáticamente, se establece que para tener una teoría de la probabilidad se necesitan 3 cosas. Se necesita un conjunto. Ese es el primer problema, un conjunto. Se va a establecer en los términos de la teoría de conjuntos. De ese conjunto deberemos ser capaces de extraer sigma álgebras. Las sigma álgebras son álgebras de conjuntos. Pues un conjunto tiene subconjuntos. Si somos capaces de establecer subconjuntos, lema de elección, ¿verdad? El teorema de elección. Si somos capaces de dar un conjunto, seleccionar pues muchos otros subconjuntos, entonces con esos subconjuntos podemos establecer una sigma álgebra. La sigma álgebra satisface las reglas de toda álgebra booleana, de Josh Boole. Entonces ya tenemos conjunto, sigma álgebra de subconjuntos y por supuesto lo que se denomina la medida de los conjuntos. Esta es más o menos la axiomática de Kolmogorov que se establece en los términos de la teoría de conjuntos. Popper, en este libro, La lógica de la investigación científica, que espero que lean, porque es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno y lo importante de este libro es que es un libro acerca de la teoría de la probabilidad. Si ustedes quieren irse directamente a la teoría de la probabilidad, pueden ver los apéndices 2, 3,
4, sobre todo el apéndice 4 es el apéndice más largo donde establece una teoría formal de la probabilidad. Luego viene el apéndice 5, deducciones dentro de la teoría formal de la probabilidad. Cuando establecemos una serie de axiomas, esos axiomas, como ya dije, deben ser capaces de permitirnos obtener todos los resultados ya conocidos. Entonces Popper establece su sistema axiomático y luego, bueno, pues establece todos los resultados, todos los teoremas de la teoría de probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de Popper y Kolmogorov? Lo dice muy claro Popper en este otro libro, que es el volumen 2, Realismo y Objetivo de la Ciencia. Él le llama Postscriptum a la lógica de la investigación científica, pero este libro pues, es un libro que trae la mitad, está casi dedicada a la teoría de la probabilidad. Parte 2, la interpretación propensivista de la probabilidad. Como ya dije, se supone que la gente ya sabe teoría de la probabilidad. Estos autores que hacen fundamentos, pues suponen que quien los lee ya sabe y a dónde van. Popper nos va a decir que su teoría es más formal que la teoría de Kolmogorov porque los elementos que son argumentos de la función de medida, de la función de probabilística, no son conjuntos, son elementos indefinidos. En ese sentido, su teoría es más formal, ya que utiliza una técnica que, bueno, también se utiliza en matemáticas y que Wittgenstein describía muy claro. A todas las constantes que aparezcan en la teoría las volvemos variables. Entonces, en este caso, Kolmogorov le da una interpretación a los argumentos que aparecen dentro de la función de probabilidad. Le da una interpretación que es la interpretación conjuntista. Popper no se la da, pero se le puede dar. Por lo tanto, la teoría de Popper es más general que la teoría de Kolmogorov. Sorprende que no se utilice, y no se utiliza porque, bueno, pues porque los libros que están orientados a la teoría matemática de la probabilidad, pues tienen preferencia por utilizar conjuntos, ya que con conjuntos pueden meter todo el aparato de la teoría de la medida de Lebesgue y pues vuelven la teoría de la probabilidad un tópico matemático, una cuestión de teoría de la medida, de derivación de Radon-Nikodym, se llama, en la teoría de la medida. Y por supuesto, obtienen muchos resultados que no se obtenían con los métodos tradicionales de la teoría de la probabilidad. Bien, vamos a otro. Miren, este es un buen tratado de teoría de la probabilidad. Se llama Un tratado de probabilidad de John Maynard Keynes. Nuevamente, a muchos se les hace difícil, quieren siempre que se les recomienden textos de matemáticas muy avanzadas. No. La probabilidad es algo muy complicado. Es algo que involucra filosofía, como ya lo dije. Cuando ustedes nada más se dedican a la probabilidad matemática interpretada sobre la base de los axiomas de Kolmogorov modificados a la construcción de sigma álgebras, como ya comenté hace un momento esa definición, pues simplemente están yéndose por una interpretación de la teoría de la probabilidad, en este caso una interpretación de sus argumentos como conjuntos. No necesariamente son conjuntos, también pueden ser proposiciones o cualquier otro objeto que se nos ocurra definir y que satisfaga los axiomas que aparecen ahí, que se pueda volver un modelo de los axiomas de la teoría de la probabilidad. Recordemos siempre que cuando establecemos axiomas, pues solamente establecemos esquemas de operatividad, esquemas operatorios. Cuando los dotamos de significado, es cuando ya estamos, construyendo modelos, así les llamo Tarski, modelos. Tenemos un conjunto de axiomas, los dotamos de significado y tenemos modelos. A esto se le puede dar una interpretación, una formulación matemática también, la teoría de los modelos de Tarski. Pero bueno, por lo pronto estamos en la teoría de la probabilidad. Simplemente lo introduje porque hay que tener presente que cuando uno construye una teoría de la probabilidad y en general cualquier teoría matemática, uno va a partir de establecer una serie de axiomas y los conceptos se van a definir de manera implícita a partir de los axiomas. En las matemáticas generalmente no se utilizan definiciones de tipo, llamémosles así, esencialistas. El objeto A es, y se definen una serie de relaciones unarias o de propiedades. En la matemática es preferible definir las cosas de manera implícita a través de un conjunto de relaciones enearias, con varios argumentos esas relaciones. Entonces la probabilidad, cuando se establecen sus axiomas, eso es la probabilidad en esa interpretación. En el libro de Keynes se nos da una interpretación que se denomina subjetiva, pero no porque diga subjetiva es subjetiva en un sentido de arbitrariedad del sujeto,
sino en el sentido de que la probabilidad es una relación que se establece entre un sujeto y un conjunto de evidencias. Nosotros tenemos una cierta evidencia, exactamente por eso les platicaba la teoría del conocimiento. Nosotros tenemos una creencia y la creencia la apuntalamos con evidencia. Nosotros nos sentiremos justificados en creer, aunque bueno, esto es algo excesivo, ¿verdad? Cuando sí queremos ser racionales, al tener una creencia buscamos justificarla. Cuando somos hegelianos marxistoides o revolucionarios trasnochados, pues tenemos una creencia y aunque no haya evidencia, nosotros como San Pablo tenemos fe, la evidencia de lo que no vemos, la evidencia de lo que no vemos. Así estos señores, no, aquí debemos de tener evidencia en el sentido literal, enfrente de nosotros los elementos de prueba. Entonces, así se construye en Keynes la teoría de la probabilidad. Nosotros establecemos que la probabilidad es una relación entre un sujeto y su creencia, o más bien entre una actitud proposicional, así les llamaban ellos, los filósofos analíticos británicos, una actitud proposicional y un conjunto de evidencia, es decir, una creencia y un conjunto de evidencia. Mi creencia queda apuntalada por la evidencia, pero eso me permite asignarle un grado de probabilidad o verosimilitud. Y luego vienen los problemas acerca de las distinciones entre probabilidad, verosimilitud, etc. Por eso este es un tópico difícil. Si nada más nos dedicamos a lo puramente matemático, pues realmente vamos a dejar de lado casi el 90% de lo que es la discusión sobre la teoría de la probabilidad. Entonces, este es otro buen libro que se los recomiendo mucho. Y también les recomiendo que normen su vida sobre la base de lo que les he comentado. Conjeturas, evidencia. Necesitamos evidencia para apuntalar nuestras creencias y estar listos para, si fracasa la evidencia, es decir, si a final de cuentas no era verdad lo que creíamos, pues abandonarlo. Nosotros no aceptamos, o al menos en el sistema filosófico que uno pueda pergeñar o creer o llegar a construir, no aceptar dogmas. Todo es conjetural. En este mundo todo es conjetural, excepto los cheques del CONACYT. Bien, este es uno de los libros que sí es puramente matemático. Aquí no hay cuestiones de interpretación. Se parte directamente de la definición de lo que es una teoría de la medida, una sigma álgebra. Es un texto clásico de Michel Lev, Teoría de la Probabilidad 1. Son 2 tomos. La primera edición no salió en Springer, salió en otra editorial norteamericana y era de un solo tomo. Cuando se hizo la reedición ya eran 2 tomos, pero aquí sí se necesita pues matemática avanzada y nos la va a presentar todo lo que es la teoría de la medida, todas esas cosas. No hay discusión filosófica ninguna, así es que no se preocupen por eso. Hay uno que a mí me gustó mucho porque es el primer libro científico que leí y lo pongo únicamente no porque sea el mejor o muy bueno, sino por una cuestión de nostalgia, por una cuestión irracional. El Elementos de Cálculos de la Teoría de Probabilidades, Elementos de Cálculo de Probabilidades de Tomás Garza. Esta edición, yo pienso que ya existe una edición nueva. Esta es una edición del 83 y yo la compré por esas fechas. Fue el primer libro que leí de teoría de probabilidades. No se asusten, este es casi pura probabilidad discreta, no hay probabilidad más que continua, creo que nada más aparece 1 o 2 integrales. Son puras sumas y restas. Hay otro, esta es una traducción de Nedenko y Hinchin, esta está en español. También está en inglés, en la editorial Dover. Es más fácil conseguirla en la editorial Dover porque estas editoriales, Montaner y Simón, ya desapareció. Entonces, pues ya a quien pedírsela. Ha de estar por ahí en las librerías de libros usados. Pero bueno, este es un buen libro. Tampoco esperen una discusión filosófica. Este es simplemente un libro para aprender probabilidad y pues entrar a otros tópicos. Epidemiología, medicina. ¿Quién sabe? Bueno, y Fundamentos de la Teoría de la Probabilidad de Alfred Rengi. ¿Por qué me gustó este libro para presentarlo? No porque sea un libro excesivamente riguroso, que Rengi es un autor riguroso, es un libro matemático. Lo interesante de este libro es que está perfectamente adaptado, es ancilar, casi diría yo, es ancilar de la matemática de la probabilidad tal como se interpreta en física, porque presenta la teoría de la probabilidad a partir de una serie de axiomas
relativos a la probabilidad condicional, no a la probabilidad absoluta, a la probabilidad de una proposición o de cualquier cosa que vaya en el argumento de la función probabilística, no, sino la probabilidad relativa o probabilidad condicional. Todos sabemos que en la mecánica cuántica se calculan siempre probabilidades condicionales, lo mismo en la mecánica estadística, clásica o cuántica. En la teoría de los procesos de Kolmogorov, teoría de procesos estocásticos, puras probabilidades de transición. Por lo tanto, siempre es bueno tener una formulación que parta directamente o que nos muestre que la teoría de la probabilidad se puede construir directamente de las probabilidades de transición. Por supuesto, hay mucho que decir acerca de la teoría de la probabilidad. Hay muchas interpretaciones, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Pero por hoy, con estos libros, si los leen, los consiguen, sabrán algo de probabilidades. Sobre todo si leen los de Popper, tendrán muy clara la discusión filosófica hasta 1950, 1970. Ya para tenerla más clara hoy día, pues hay que ir a las revistas. Muchísimas gracias.